Agentes antihipertensivos. El Instituto Nacional de Salud y Nutrición en Estados Unidos llevó una encuesta y aquí les presento algunos datos que ellos extrajeron de la misma. Los más importantes se encuentran aquí. Comencemos. El 29% de los adultos tienen hipertensión arterial. El 65% de adultos mayores a 65 años tienen hipertensión arterial. Entre el 60 y el 80% de los adultos cuando lleguen a sus 80 años van a desarrollar hipertensión arterial. En otras palabras, casi nadie se va a salvar de desarrollar hipertensión arterial. De 10 personas, 8 personas van a desarrollar hipertensión arterial. La hipertensión arterial sostenida es muy grave. ¿Por qué? Porque daña órganos muy importantes, como por ejemplo el cerebro, el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones. El tratamiento farmacológico es muy efectivo, siempre y cuando sea el fármaco adecuado para determinado paciente, la dosis adecuada y se sigan los requerimientos, se sigan las órdenes prescritas por el médico por parte del paciente. ¿Y esto en qué se traduce? En una disminución de la mortalidad y de la morbilidad. Y aquí un dato muy importante que extrajo esta encuesta. Solo la mitad de los estadounidenses con hipertensión arterial tienen un control adecuado. El otro grupo prácticamente tiene un mal control y eso se traduce en complicaciones, se traduce en otros problemas de tipo médico debido a que toman una dosis inadecuada o se olvidan de tomar la medicación o el médico no prescribe el tratamiento adecuado para un paciente X que tiene determinadas enfermedades. Entonces, esos son los datos que se pueden concluir de este estudio y de esta encuesta llevada hace años atrás. Clasificación de la hipertensión arterial en base a la presión arterial. En este cuadro les voy a comentar rápidamente cómo se clasifica. En este lado tenemos la presión arterial sistólica y la diastólica. Menor de 120/80 hablamos de una presión arterial normal. Cuando se encuentra de 120 a 139 en sistólica y diastólica de 80 a 89 hablamos de prehipertensión. Cuando es mayor a 140 de sistólica y más de 90 en diastólica hablamos de hipertensión arterial. De 140 a 159, de 90 a 99, hipertensión etapa 1 y mayor a 110 en sistólica y diastólica mayor a 100, hablamos de hipertensión etapa 2. ¿Para qué me sirve conocer este cuadro? Porque los estudios epidemiológicos indican que el daño a órgano blanco, que es cerebro, corazón, riñón, está directamente relacionado y directamente proporcional, es la relación entre el grado de presión arterial y el grado del daño a los órganos blancos. Es decir, mientras más alta una persona tenga la presión arterial, es mayor el riesgo de que haya una lesión en los órganos blancos, como el cerebro, como el corazón, como el riñón. He ahí la importancia de controlar la presión arterial y disminuir la presión arterial en un paciente con hipertensión, porque puede dañar los órganos blancos ya mencionados. Agentes antihipertensivos. ¿A nivel de qué estructuras estos fármacos antihipertensivos van a actuar? Eso les voy a explicar a continuación. Recordemos que la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica y muchos de estos fármacos van a disminuir la resistencia vascular periférica, que al disminuir la resistencia vascular periférica se traduce en una disminución de la presión arterial. Comencemos por los fármacos que actúan a nivel de las terminaciones nerviosas simpáticas,
como por ejemplo la guanetidina y la reserpina. Disminuyen la resistencia vascular periférica y disminuye la presión arterial, por ende. Aquí tenemos estos receptores beta a nivel del corazón y los antihipertensivos que actúan sobre estos receptores se llaman los beta bloqueantes. Y por ejemplo tenemos un caso típico del propanolol. O hay otros fármacos que actúan a nivel de los receptores alfa 1 de los vasos sanguíneos. Estos fármacos, como por ejemplo la prazosina, bloquea este receptor y por ende el vaso sanguíneo ya no se estrecha y se traduce en una disminución de la resistencia vascular periférica que disminuye la presión arterial. El vaso sanguíneo se relaja. Ahora tenemos a los fármacos que actúan sobre la musculatura lisa vascular, entre ellos la hidralazina, minoxidil, nitroprusiato, verapamilo. Al relajar la musculatura lisa vascular, disminuye la resistencia vascular periférica y por ende se traduce en una disminución de la presión arterial. Son conocidos estos, por ejemplo, como el nitroprusiato, como vasodilatadores, relajan la musculatura del vaso sanguíneo. Tenemos a otro ejemplo típico que actúan sobre una enzima. Ejemplo, la enzima convertidora de angiotensina, y este fármaco llamado captopril inhibe a esta enzima y por ende disminuye la presión arterial. ¿Por qué? Porque esta enzima convertidora de angiotensina, la angiotensina lo que hace es aumentar la presión arterial y al actuar este captopril bloquea la enzima y por ende ya no se produce ese sustrato que es la angiotensina que produce la presión arterial, aumenta la presión arterial. Ahora sigamos con este otro ejemplo. Fármacos que actúan sobre los ganglios simpáticos. El trimetafan, que también disminuye este fármaco la resistencia vascular periférica y se traduce en una disminución de la presión arterial. Hay otros fármacos que no actúan a nivel periférico, sino que actúan a nivel central y sobre el centro vasomotor. Ejemplo de ellos, metildopa, clonidina, guanfacina. Acuérdense de todos estos fármacos que a ustedes les van a permitir entender y comprender cuando tengan un examen, una lección. Hacen estos dibujitos, escriben el sitio de acción de los diferentes fármacos con sus respectivos nombres.